Se deroga la ley del cobre, hay un nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas, un mecanismo plurianual, también un mecanismo para ventas o compras, más bien dicho, de contingencia. Una serie de temas que también implican control del gasto de parte del Parlamento. Esos temas vamos a estar abordando junto al senador Pedro Araya. Senador, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. Es bueno saber que finalmente esta ley reservada y que era a veces tan reservada que terminó algunos gastos en escándalo, vaya a tener mayor control y que pase esto a debatirse en la ley de presupuestos, que tenga un control también de en qué se utilizan los gastos, cómo se van a destinar el presupuesto para las Fuerzas Armadas. Sí, efectivamente es muy importante la aprobación de este proyecto que está haciendo el Senado, porque se establece, después de una larga discusión que ha llevado más de 30 años, un nuevo sistema de financiamiento a las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que en tiempos de la dictadura se estableció que el 10% de las ventas de Codelco iban a ir para financiamiento de las Fuerzas Armadas en materia de gasto militar. Y esto tenía muy poco control por el Congreso y muy poco por la Contraloría, lo que obviamente llevó a una serie de escándalos que justamente hemos conocido en el último tiempo. De aprobarse este proyecto por el Congreso Nacional, vamos a contar con un nuevo mecanismo para financiar nuestras Fuerzas Armadas, que es mucho más transparente, donde hay un mayor control civil, hay un mayor control del Congreso, de la Contraloría, y terminamos con este sistema de Codelco, que era bastante ineficiente respecto de cómo se financiaba el gasto militar en Chile. Porque por un lado va a estar la política nacional, que va a tener que estar bien definida, se van a tener que rendir estos gastos anualmente, pero aparte, cada 4 años entiendo que se va a tener que volver a debatir cuál es el fondo que se establece. Además que en el tema de los gastos generales, por ejemplo, se elimina ese piso que estaba destinado incluso desde el año 89. Y que justamente lo que hace este proyecto son varias cosas. Lo primero es derogar el presupuesto inicial que tienen las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar que en las postrimerías de la dictadura, en el año 89, se fijó una norma que establecía que las Fuerzas Armadas no se podía tocar su presupuesto iba a ser el que se le asignó el año 89, reajustado debidamente al año de discusión de la ley de presupuesto, es decir, eran los únicos que contaban o que tenían un piso mínimo garantizado, cosa que no ocurre con otros ministerios. A partir de la aprobación de esta norma, las Fuerzas Armadas van a tener que solicitar su presupuesto sin un piso y van a tener que hacerlo como lo hacen otras reparticiones públicas, como educación, salud, por ejemplo. Y lo otro es que se establece que el gasto militar va a estar asociado a la política de defensa de Chile y va a ser un gasto que se va a planificar a 4 años, un presupuesto plurianual, cuatrienal, donde vamos a tener 2 tipos de fondos para financiar a las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el fondo plurianual, que se fija cada 4 años y en él se van a establecer cuáles van a ser, por ejemplo, las capacidades que Chile necesita. Si necesita comprar, por ejemplo, aviones, helicópteros, fragatas, tanques, en qué periodo se compran y qué tipo de material se compra. Además, se va a incluir en esto el tema de la mantención, la reparación que hay que hacer para mantener que el material siga funcionando. Y se crea un segundo fondo, que es el Fondo de Contingencia Estratégica, que va más bien destinado a aquellas situaciones extraordinarias que tengan que enfrentar las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el caso de que ocurra una catástrofe como un terremoto y no hay dinero para financiar la recuperación de unidades militares que pueden haber quedado en el suelo, a través de este fondo se pueden recuperar. O bien, por ejemplo, que si se quiere comprar algún material bélico que está dentro de la planificación de la fuerza, es decir, no se puede comprar nada que no se haya planificado. Claro. Y que pueda ser una oportunidad de compra porque tiene un precio menor o porque hay una mejor tecnología de la que se había pensado originalmente. Claro, que son las posibilidades que a veces se dan en el mercado de este tipo, pero incluso para ir al tema del control, entiendo que incluso sobre este tipo de compras va a tener que pasar por la Contraloría, yendo al tema del control. Va a haber un fuerte control del gasto con varios mecanismos que van a estar operando para vigilar que justamente esto se haga de forma correcta. Efectivamente, hay varios mecanismos de control. El primer mecanismo tiene que ver con que estos recursos hoy día salen de la administración que tienen las Fuerzas Armadas. Los dineros de estos 2 fondos, el de contingencia estratégica y el fondo plurianual, van a ser administrados por el Banco Central. Y eso desde ya le da un mayor control respecto de en qué se están invirtiendo estos dineros, que no es una cifra menor. Y en segundo lugar, la Contraloría General de la República tiene un rol bastante más activo en el control respecto de cómo se lleva adelante el gasto. La Contraloría hoy día va a tener un mayor nivel de atribuciones respecto de cómo audita el gasto militar, qué es lo que se está comprando, cómo se llevan adelante las compras, entre otras cosas. Y por su parte, el Congreso Nacional, a través de las comisiones especializadas, que serán las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, van a tener un mayor control, dado que el gobierno va a tener que año a año explicar
cómo se está llevando adelante el presupuesto plurianual, cómo se están gastando los fondos de contingencia, qué tipo de material se está comprando, qué es lo que se ha gastado, por ejemplo, en mantención, entre otras cosas. Y esto muy de la mano porque el presupuesto de defensa va a tener que ser revisado año a año por el Congreso. También es importante no solo para temas de probidad, para la institucionalidad, para las Fuerzas Armadas, también es muy importante para Codelco, que se libera de un gasto importante y además le permite, ¿por qué no?, abrirse en nuevos negocios, porque hay países que justamente por el tema de financiar las Fuerzas Armadas le impedían tener negocios con ellos. Así que justamente también esto es un alivio para Codelco porque esta mochila del 10% de las ventas de cobre que tenían que ir a las Fuerzas Armadas constituía una limitante para Codelco para poder realizar ciertas inversiones o poder tener negocios con ciertos países que no aceptaban que una empresa estatal estuviera financiando compra de armamento. A partir de eso se limitaban una serie de posibilidades en Codelco. Hoy día, cuando aprobada esta ley, Codelco va a tener mayor libertad respecto de poder llevar adelante nuevos negocios y no va a tener esta restricción que tenía hoy día que se le imponían a algunos países. Después de tantos años en que las regiones productoras principalmente de cobre, ¿no es cierto?, sufren el desgaste que esto implica, esperaría o hubiera esperado tal vez que ese 10% que de todas formas se va a mantener de las ventas de Codelco, que se va a mantener hacia el fisco por 10 años, se destinara tal vez de alguna u otra manera, a lo mejor más adelante se empleara un mecanismo para que fuera mayoritariamente hacia las regiones? Yo creo que efectivamente la gran deuda de este proyecto tiene que ver con cuál es el destino de estos recursos que se le liberan a Codelco. Hay que recordar que hasta antes del régimen militar este porcentaje de las ventas de cobre iba directamente a las zonas productoras como una forma de mitigar los efectos negativos que tiene la gran minería del cobre. Yo en lo personal, y así se lo hicimos ver al gobierno, hubiéramos esperado un gesto del presidente Sebastián Piñera, que si él tanto ha dicho que está preocupado por las regiones, que quieren que las regiones crezcan, que estos recursos hubieran quedado en las zonas productoras, principalmente en la región de Antofagasta, en comunas como Calama, que tienen que soportar toda la externalidad negativa del negocio minero, altos niveles de contaminación, problemas de salud, entre otras cosas. Pero el gobierno optó porque esto fuera al Fondo de Estabilización Económico y Social y a Tesoro Público, y a mi juicio no se le hizo un debido reconocimiento a las zonas productoras que somos quienes soportamos la externalidad negativa de la minería. En ese tema, ¿cómo ve, yendo a otro asunto, el tema de la regionalización? ¿Qué importante esperaría también que el gobierno a lo mejor se pusiera más la camiseta con este proceso? Nosotros le hemos pedido al gobierno que efectivamente dé una señal clara que está por la elección de gobernadores. Nosotros le hemos dicho, creemos que la elección de gobernadores va a desatar un mayor proceso de regionalización y descentralización del país, y esto requiere que el Ejecutivo apure aquellos temas que le competen. Por lo pronto, la dictación de los distintos reglamentos que están pendientes y que son necesarios para la implementación de la elección de gobernadores regionales. Yo estoy consciente que quizá nosotros podríamos avanzar mucho más en regionalización, pero hoy día la elección de gobernadores regionales va a permitir dar ese paso y ese impulso importante. Y esto requiere un compromiso del Ejecutivo que hoy día, a mi juicio, lo hemos visto un poco dudoso respecto de si seguir avanzando o no en mayor descentralización. Y obviamente dentro de este tema, una de las grandes deudas que hay es lo que tiene que ver con los impuestos regionales o la tributación regional. El senador Pedro Araya, miembro de las comisiones de defensa, también de la comisión de gobierno, donde ahora se va a continuar la revisión ya más al detalle, entiendo, del proyecto que tiene que ver con las máquinas tragamonedas, que por ahí se dice son de azar, son de destreza, y hay toda una discusión de qué va a pasar con estos casinos que algunos consideran que son directamente ilegales. Es que básicamente esta es una industria que creció al amparo de un vacío legal, porque cuando se discutió la ley de casino distinguió dos tipos de máquinas, las máquinas de azar o de destreza, y estableció que las máquinas de azar solamente podían estar en los casinos de juego. El problema de esa legislación radica en que no señaló quién era la autoridad competente para determinar si una máquina era de destreza o azar. Y lo que ha ocurrido hoy día con estos verdaderos mini casinos que han proliferado en las ciudades, en los centros de la ciudad, en las ferias libres, es que se aprovecharon de este vacío, consiguieron algunas certificaciones, algunas de ellas bastante dudosas, señalando que eran máquinas de destreza. Lo que hace esta ley de aprobarse es que establece claramente que todos los juegos de azar están al interior de los casinos y tienen que autorizarse por ley. Y estas máquinas, si son máquinas de destreza, tienen que conseguir una certificación por parte de la Superintendencia de Casino y Juego. Entonces, la gran modificación que se hace es establecer que la Superintendencia de Casino y Juego determina si una máquina es de destreza o azar. Y a partir de eso establecen una serie de regulaciones respecto de cómo pueden operar o no. Que es un ente mucho más especializado que un municipio, por ejemplo. Exactamente, porque lo que ocurre es que primero los municipios no tienen personal técnico para determinar si una máquina es de destreza o azar, sino que reciben un informe y muchas veces, sobre todo los municipios más pequeños, no tienen recursos de cómo contrastar el informe. Algunos de ellos
incluso han perdido recursos judiciales en la materia que lo obliga, pero yo creo que de aprobarse esta ley vamos a tener normas claras respecto a la autoridad llamada a zanjar este punto y con eso, a mi juicio, se resuelve parte importante del problema. Temas importantes que van a continuar ahora su discusión acá al interior del Congreso Nacional y de los que conversamos junto al senador Pedro Anaya. Le damos las gracias. Gracias a ustedes.